que Taiwán también es una potencia médica en toda Asia. Y bueno, ¿por qué potencia médica? Porque uno, van a la vanguardia tecnológica, ¿no? Tienen ahí la implementación tecnológica en cirugías, en análisis, bueno, todo lo que es Robótica, la robótica, cirugía la robótica. nanorobótica, robots microscópicos hoy son desarrollados en Taiwán. Y esto, pues, no solo es en un afán tecnológico de comercio, sino que también se ve reflejado en la salud de los taiwaneses, que son atendidos de manera extraordinaria, ¿no? Un hospital taiwanés público no tiene nada que envidiarle a los mejores de Occidente. Y es un sistema de atención médica universal, o sea, nadie paga, no paga, lo paga el Universal y Estado. gratuita. Y gratuita, lo paga el Estado completamente. Y Taiwán es hoy el centro de mayor turismo médico de toda Asia. Toda Asia va a atenderse. Para que tengan una idea, y lo estábamos comentando antes del programa, Vietnam logró hacer su primer trasplante de pulmones exitoso gracias a que sus cirujanos fueron entrenados en Taiwán, para que tengan una idea. Y el desarrollo de la medicina en Taiwán es de primerísimo orden, está considerado potencia médica de toda Asia. Lo mismo que pasa con la libertad de prensa. Taiwán es hoy el país número 1 en libertad de prensa y en libertades religiosas, todas respetadas, todas las creencias son totalmente respetadas, que eso es muy difícil en muchos sectores. Ahí en China y en China prohibido totalmente, todos son perseguidos, hasta las autóctonas, religiones autóctonas de China. Pero no solo eso, Taiwán, a pesar de ser cabeza en tecnología, por ejemplo, médica, no se estacionó ahí. Tiene un constante desarrollo y avance, investigación, desarrollo, avance, en el cual está a la vanguardia del mundo. Por ejemplo, la tecnología cubana médica, pues se quedó en el siglo XX, ¿no? Claro. Hoy los médicos, los pobrecitos médicos que mandan a Occidente, pues resulta que ya no conocen ni los medicamentos, ni la tecnología, no saben operar entonces los pobres Con médicos robótica, cubanos ¿no? ya no sirven ni para Cuba ni para el mundo, ¿no? Entonces, en cambio, el contraste, la otra isla tropical, todos los médicos cubanos, taiwaneses, están en Taiwán recibiendo pacientes y aplicando lo último en tecnología. Y esto es porque fueron educados Claro. por generaciones a aprender, a desarrollar y avanzar en la medicina, entre otras ciencias. Fíjate, tienen medicina práctica privada también, que es muy exitosa, las cirugías estéticas, etcétera, tienen un desarrollo tremendo. Pero para que tengan una idea del desarrollo educacional de Taiwán y profesional de Taiwán, el 50% de los taiwaneses, hombres y mujeres mayores de 17 años, tienen un título universitario. La mitad de la población mayor de 17 años tiene un título universitario y montones de por ciento, un por ciento elevadísimo, que tienen técnicas de diferentes tipos, estomatológicas, técnicas de medicina de distintos tipos. O sea, es un país altamente desarrollado. Para que tengan una idea, yo estuve en uno de los centros de ciencia, tienen 7 centros de ciencia, lo llaman centros de ciencia, que son ciudades, pero ciudades ultramodernas, con las mayores comodidades y todo. Cuando uno sale de la capital, piensa, bueno, voy al campo. No existe campo en Taiwán, son ciudades. Y estas ciudades tecnológicas, ciudades de ciencia, las hay una de ciencias médicas, otra de ciencias espaciales, otra de ciencias de computación, otra de ciencia automovilística. Tienen 7 centros con las corporaciones, las empresas privadas, porque no hay empresas estatales, todo es empresa privada, y de ahí el gran éxito económico de Taiwán es empresa privada, al estilo de Estados Unidos, al estilo de Europa. En estos centros de ciencia uno queda fascinado, porque ahí están, lo tienen todo, los edificios de apartamentos donde viven los científicos, donde viven los técnicos, donde viven los obreros, donde viven los trabajadores, todo en edificios ultramodernos, con todas las comodidades, supermercados, mall de tiendas, cines, teatros, salas de conciertos, tienen de todo lo que ustedes se pueden imaginar en estos centros de ciencia. Entonces tienen un mundo muy profesional, muy altamente calificado,
educados y con un altísimo nivel de vida. Y todo empieza con la educación, porque no son títulos emitidos por una universidad y ya. No, son títulos que le permiten a quien tiene ese título, que se educó ahí, inmediatamente tener un trabajo. Y un trabajo que le permite vivir, mantener a su familia, que le permite desarrollo, que le permite estar a la vanguardia en todo y que le permite crecer también como persona. No solo Claro. se le da un título. De hecho, pues ¿por qué no hay taiwaneses por el mundo? ¿Por qué? Porque en Taiwán hay demasiado que hacer. Hay empresa, industria, hay una necesidad de que la gente se quede ahí a trabajar y a desarrollarse. No, la pobreza no se conoce en Taiwán ya desde hace mucho, ni pobreza alimentaria. Nada. Nada, ¿no? Entonces, Y perdón, aquí lleguemos. quería comentar algo antes que saltemos de tema. Ingreso medio promedio, $62,000 al año promedio. Así que una familia de 3 personas, $180,000, $200,000 con atención médica gratuita, pues te imaginarás qué nivel de vida tiene. De hecho, Taiwán es creo que es el 7º país del mundo con mayores reservas de divisas en sus arcas, en sus capitales. O sea, en Taiwán tú no encuentras en la capital y en las zonas tecnológicas, en estos centros de ciencia donde yo fui, no te encuentras un papelito en el piso en ninguna parte. Una cultura, una educación espectacular. Ni griterías, ni ver las personas con unos modales extraordinarios, un país espectacular, lleno todo de motocicletas porque les encantan las motos. En China son bicicletas, en Taiwán son motocicletas, pero tienen sus sendas separadas en todas las vías y un respeto estricto. Nadie le dan el paso siempre a las motocicletas. A veces Pero eso es parte de la educación, claro. Y bueno, la educación se tradujo entonces en este proceso, esta visión que tuvieron los fundadores de Taiwán, esta explosión de bienestar, de producción, de extinción de la pobreza. Es una cosa que habría que ir para que lo comprueben. Y a Taiwán sí se puede ir, ¿no? Sí. Entonces, vamos a platicar de esta explosión económica de lo que sucedió en Taiwán. Bueno, una de las cosas que llama mucho la atención, por ejemplo, yo estuve en una tienda de vender zapatos y conversar, porque cuando nos llevaron querían que conversáramos con todos los taiwaneses para que supiéramos esencialmente del país y no eran lugares escogidos como hacen los comunistas que te llevan por una ruta, era dónde quieren bajarse aquí. No hay una amenaza mayor que tener enfrente a una superpotencia comunista que te quiere conquistar. Probablemente son el único país que no tiene manera de accesar a la ONU ni siquiera físicamente. No puede entrar caminando porque no es válido su pasaporte porque los chinos se enojan. No pertenece a las organizaciones técnicas, digamos, de la ONU, la de la salud, comercio ni salud. Comercio ni salud, a pesar de que son vanguardia tecnológica que podrían aportarnos muchísimo a todo el mundo, al comercio, a pesar de que comercian tanto con China, con los Estados Unidos, con Occidente, y tienen de los mejores productos, sobre todo tecnológicos, todos estos microchips que mueven al mundo, vienen de Taiwán. Irónicamente comercian con China. Y el mayor inversionista en China, ¿saben quién es? Taiwán. Tienen una tremenda colaboración con todos los países del sudeste de Asia, con Japón incluso, que originalmente eran adversarios, pues han establecido una relación muy cordial con Japón y ya es no solamente relación comercial, sino de atención de medicina, de turismo. O sea, Taiwán es un país extraordinario, abierto al mundo, democrático, libre, pero la hostilidad de China que esencialmente es un problema histórico que nunca pudieron conquistarla y por otra parte que ha desarrollado una economía exitosísima. Si nosotros comparamos el tamaño de Taiwán con el tamaño de China, Taiwán la supera en 10, 12, 15 veces. 23 milloncitos de taiwaneses contra 1.400 millones de chinos bajo el comunismo.
Ahora, en términos económicos, nada más para ir cerrando, esta economía taiwanesa tan exitosa, tan próspera, tan rica, que se ha desarrollado en tan poco tiempo, aún así les da para una inversión en defensa Ajá. altísima. Hay cosas que no sabemos de Taiwán, por supuesto, se tienen que defender de un gigante comunista, pero hay cosas que sí sabemos de cómo están las Fuerzas Armadas taiwanesas para defenderse de este rival. Y nada más para muestra, basta un pequeño botón de la Fuerza Aérea. De lo que se sabe de las últimas noticias, ¿cuáles son? Se fueron de compras los taiwaneses. Bueno, a Estados Unidos y compraron 70 aviones F-16 de última generación. Estados Unidos dice que está trabajando 20 horas al día las fábricas para producir los F-16 de última generación para Taiwán. Tienen aviones Mirage. Franceses que los vi en exhibiciones aéreas espectaculares, en escuadrones, volando, que en el escape dibujaban la bandera de Taiwán en colores en el aire. O sea, una maestría de esto, pero tienen muchísimas cosas. Por ejemplo, los taiwaneses han desarrollado y tienen ya, unos lo compraron y luego lo modernizaron y lo adaptaron a su tecnología. Desde el aire ellos siembran minas en el mar alrededor con aviones que siembran minas a distintas profundidades para distintos tipos de embarcaciones que vayan para submarinos, para acorazados, para destructores, para naves de desembarco. O sea, siembran minas por miles. Los aviones la van sembrando. Tienen también vehículos que en tierra siembran minas también a distintas profundidades, de distintas magnitudes, incluso minas antitanques de guerra. ¿Y por qué es todo esto? Porque de los últimos años, digamos, los últimos 15 años, China hace ejercicios militares alrededor de Taiwán. Y estos ejercicios militares, pues no crean que son, deportivos. No, es ensayos de invasión, de destrucción de la isla. Y les ponen enfrente barcos, submarinos, aviones. Y los taiwaneses por algo invierten esta cantidad tan enorme de dinero en su defensa. No quieren ser comunistas. Y algo interesante, Taiwán tiene más de la tercera parte de su territorio es montañoso. Tienen barrenados las montañas con túneles y tienen sus sistemas de misiles creados por ellos, desarrollados por ellos, tecnología por supuesto norteamericana, occidental, pero desarrollados por ellos, adaptados a sus características, y esas instalaciones de misiles de todo tipo, tierra-aire, tierra-tierra, incluso tienen una flota espectacular también naval. Tienen destructores, no estamos hablando, tienen submarinos, o sea, no estamos hablando de una islita desarmada, estamos hablando de un pescadores, de eso nada. Pero lo principal es que para ocupar a Taiwán, para tomar a Taiwán, a no ser que la quieran destruir completamente, pero a Taiwán tienen que ocuparla, y ocupar a Taiwán es casi imposible por este sistema que tienen de túneles y de sistemas de misiles por toda la isla, escondidos dentro de montañas. O sea, sería prácticamente imposible, y ahí tienen el caso de Rusia con Ucrania, que se comunican por tierra y no la han podido ocupar, y es Rusia, una superpotencia militar. Así que imagínense ocupar a una isla donde tienen que traerlo todo por mar o por aire, y donde están todas estas, repleta la isla de instalaciones de misiles en todas las montañas y túneles que no las pueden destruir. Imposible. Esta inversión que ha hecho Taiwán en defensa es multimillonaria. Absolutamente. Y uno diría, ¿por qué invirtió tanto? ¿Por qué meten tanta cantidad del dinero de los taiwaneses en armamento y todo? Porque no quieren ser comunistas. No quieren estar bajo el régimen comunista chino. Es muy sencillo. Xi Jinping escucha, no quieren. Y lo conocen bien porque tienen mucho intercambio, tienen muchas visitas. Incluso el primero que descubrió la epidemia del COVID-19 fueron los taiwaneses, que le pidieron permiso a los chinos para mandar una comisión médica a Wuhan, y mandaron una comisión de pulmonólogos porque era una infección pulmonar,
Y entonces estos científicos taiwaneses, cuando observaron lo que estaba pasando, cogieron muestras para el laboratorio, regresaron y vieron lo que se trataba, bloquearon inmediatamente la entrada de turismo desde China, especialmente de Wuhan. De Wuhan, cero. Del resto de China tenía que pasar por exámenes médicos, por laboratorio, etcétera, y una cuarentena. ¿Qué sucedió? En todo el tiempo de toda la pandemia mundial del COVID-19, Taiwán creo que tuvo 17 muertos, que fueron todos extranjeros que murieron en Taiwán. Bueno, Ahí entonces pues país que nos puede enseñar mucho en materia de libertad, democracia, prosperidad y sobre todo tecnología. en cómo un país por sí mismo, a pesar de las limitaciones geográficas, naturales, poblacionales o de las amenazas externas, puede llegar a tener a la totalidad de su población en alta prosperidad y desarrollo. Taiwán, un ejemplo para el mundo. Ahora que Cuba sea libre, yo creo que es uno de los modelos que se tiene que seguir para que todos y cada uno de los cubanos pueda tener acceso a libertad, democracia, prosperidad y que entonces las remesas la manden los cubanos desde Cuba. Exactamente. Y por suerte yo lo pedí, me lo regalaron, me lo dieron, me lo donó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán. En un flash drive, ahí está su modelo de desarrollo educacional profesional. O sea, tenemos en Taiwán un modelo que puede aplicarse a Cuba, una isla semejante, mucho mayor que Taiwán, pero el mismo modelo que es aplicable, y Cuba se puede convertir en el Taiwán del Caribe en el futuro con un nivel de prosperidad y desarrollo extraordinario. Apostarle a tu población. Absolutamente. Creer en tu población, educar a tu población, hacerla técnicamente muy competente, y eso es apostarle a tu propia gente. Y eso es lo que puede hacer la libertad y la democracia. Solo en libertad y democracia se puede dar este desarrollo. Absolutamente. Ahí lo tenemos y eso es Taiwán. Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp, envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.